¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder estar en este casi inicio de fin de semana. Este es el horario After Office. Sí. De los viernes ya es horario After Office, Sí. ¿verdad? Sí. Estamos ya ahí y vos sabés que se escucha Algunos ya de los jueves, hay que decirlo. Sí, Jueves, viernes. sí. Nosotros Pero se de lunes escucha a ya viernes. ¿cómo es el llamado? Sí. Del Claro. cuando se está abriendo ya Hola, ahí. claro. Sí. Se escucha ya por las adyacencias Porque del termina el canal. programa y Dice se van todos corriendo. Dice Claro. Sabina, 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Sí. Sí, sí, algo parecido. Pero no sé si para whisky. No, digo, Qué calor. para frasar la Sabina. Una espirituosa nomás ahí para compartir lo que van a salir hoy y demás. ¿verdad? Aquellos que salen. Aquellos que van a salir hoy. Yo no, yo voy a quedar a descansar en casa. Ya te dije que estás cansado. No. Me dijeron, no estoy cansado, mi amor. Y le dije, sí, Estás ¿verdad? agotado, mi Ya, vida. Una semana dura. Fue. Recordando quedar que nomás también entonces. hay audiencia joven y que seguramente llega y merienda en casa después del colegio. ¿no? Sí, Ya te corté. sí, que No está cortó, llegando inventando veníamos hasta bien. ahora. Pero sí, no pues yo dijimos nada conozco que que... te No, y digo no, más en que serio. también hay no, gente no, que... violamos el código de protección al menor con lo que apuntando acabamos de decir, al pero, segmento menor. y también hay gente que está viniendo de la universidad. Por ejemplo. También hay gente que Sí. está viniendo de la universidad. Y hay gente que está por ir A la al noche. turno noche. Como Lo es que está delicada lleno. situación. Entonces, si Vamos para a- cada uno de los casos Hay tenemos gente que que está- hablar en algo en particular porque a Mariana no le gusta, bueno. Estamos en la sala de espera. O porque a Toto sí le gusta. odontólogos. Claro, Sala de sí. espera, sí, los sí, odontólogos. sí. Señora, deje la revista antes que le hagan el Claro, no formulario. llega la revista, señor. La revista de hace 4 Revista La ajena, revista señor. vieja, encima. Por favor. Claro. Sí, revista Para quitarte vieja. el monopolio nomás. Doctora, Toto. dañó su revista. Bueno, y le mandamos un saludo también a la señora Mari Llorens, que llamó hoy muy preocupada. Dijo, esa chica tiene pieles. Y le digo, no, Sí. es un símil, No, no. solamente lo que tiene Algodón 100% de Ah. Liliana Boutique. Mariana. Es un símil de Claro. Liliana Upi. No le pelamos a ningún animal, por favor. No, por favor. No, Estamos en jamás. contra de todo eso. Jamás. Bueno, y Pedro ya a medida que pasa la semana va desprendiendo un botón y hoy viernes está casi con los pelos del pecho al Lo aire que pasa es que termina el programa ya. Tienes Ya. fijación contigo, Pedro, Y ¿viste? no sé. y ya rajas. Lo que pasa es que él es mi referencia masculina dentro del programa sobre bien. el aspecto, Bien. la Es un etiqueta, el honor, aspecto es un y el- honor que me Bien. porque él fue catalogado como el churrón de Radio 1. Fue declarado el churrón. ¿verdad? Muy bien. Eso, Así que o sea, bien, sí, Pedro, sí, un logro. Eso debería ser un delito. Yo ¿Hasta tengo- cuándo es tu reinado, Algún tipo Pedro? de crimen hay ahí en ese que te elijan. No hay churrones. Tu propio compañero. ¿Eh? No, pero No, no yo entre soy- los compañeros. Yo di mi opinión y dije, me parece que el más Lo cual es más grave. interesantón del coso, pero Roberto Pérez es el que le eligió a él Y bueno, como el churrón Ahí, de la ahí. Igual sin mucha competencia. Crimen, ¿verdad? alevosía, no. Entre hoy y Roberto Pérez eligiéndole a él. Pero igual digo sin mucha competencia. Pedro prácticamente solo cabalgaba ahí, ¿verdad? Bueno. Porque después los otros que estamos ahí nomás, ¿verdad? Así que Está Pedro buena esa te autocrítica. puede sentir... Aníbal Coronel, no. Estoy emocionado. No, Aníbal no entra. ¿No No, dormime? Tampoco. no, mucho menos. Ok. Bueno. Mucho menos. Jorge Torres tampoco. ¿Mm? Imagínate, te va a picar toda la hora si se te acerca. No, Bueno. no, mucho menos. Si- Pedro, un tipo si te bien llega- si te llega a afectado. alcanzar. ¿Cómo lo que vos Claro. pensás en acercarte a JT y que te si te pique la alcanza, barba? ¿verdad? Imagínate tu nivel de Pienso en acercarme a pensamiento. Pedro y que no me va a picar absolutamente nada cuando nos confundamos en un abrazo como hacemos Para mí que antes de ese, inicio del ese programa. comentario para otro programa. Toto. ¿Eh? No, ¿por qué? No, y digo nomás por si ¿Por acaso. qué el temor de hablar del cariño acerca de los compañeros No sé entre por los qué. compañeros? Es ¿Cuál más, es? yo no eso tengo sí, y eso temor. que no quisiste bailar el vals conmigo ahí en tu... Viste, ¿Viste? yo- ¿Viste? bueno, Dije que es para otro bueno. programa. entre los cuadros vergonzosos. Si quieren bajar la luz, pueden bajar la luz si quieren se pone más Pero íntimo. quiero aclarar, creo que los invitados y Felipe y yo Sí. estamos sobrando Bueno, en este, no sé si los en invitados este o día. se quieren ir o se suman al baile y bailar, hacemos una gran... una Elías, gran bájame pista la luz, acá. papá. Sí, señor. Pero sí, de entre los cuadros vergonzosos de mi vida tengo una foto bailando el vals con Pedro el día de mi casamiento. Ah, sí. Pero eso fue un tema, el momento normal del vals, ya fue con el No, recontrol de la casi al noche. inicio. Al inicio, Le ya. empujó a mi mamá para hacer el segundo en... Bien. ¿verdad? Estuvo ahí, ¿verdad? Y baila de Y cuadros. la será. señora aplaudiendo, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué pasa acá? Y claro que se van a hallar. Se convirtió en algo medio bizarro de repente ahí la situación. Sí, no, no, Se no. encarriló y después se Por volvió a favor. descontrolar. Mírate al costado ahí, Almodóvar estaba Concedeme filmando. esta pieza. Almodóvar filmaba el cuadro. Sí, sí, mira al costado y los secretos de mi madre. Sí, ¿verdad? ok. Bueno, qué jornada calurosa, Así es. inestable, Ujú. lluvias que van y Así vienen, como otra charla. humedad, No. y qué decir, Así El de tema delirio. Del dengue. Cobraron el tema dos. del Sí. dengue Se nuevamente, firmaron dos Eso es muertes cierto. más. las cuestiones políticas que siguen dando que hablar y decía yo ya hace un par de días qué inicio tuvo la Cámara en este periodo de sesiones ordinarias, ¿verdad? En el periodo legislativo ordinario, qué inicio con tanta polémica en el medio, ¿verdad? Ujú. Con encuestas que van y vienen, con la guerra de encuestas que ya comenzaron también. Sí, el y tema parece es que no que va coincide tomando ninguna. un poco de tono, ¿verdad? La campaña. Porque Pero hasta ya era ahora- hora también. Sí. Porque veníamos más Hasta más ahora aburridos venía- de parroquia. Un poquito, tampoco todavía tanto, pero... Sí, pero va ¿verdad? tomando color. Ya pasó de Sí, pálido pero por lo ya menos es, a tener un poquito Muy más de... aburrida, viejo. Pero venía muy... No hay confrontación. No. Señores, vamos a comparar por lo menos los modelos distintos, güey. No había absolutamente nada, ¿eh? Mm. No Absolutamente digo nada. que corra Hasta ahora sangre, ¿verdad? Pero por se lo empezó Y menos. ahora hay bueno. encuestas, o sea, tampoco es, pero por lo menos trae un poco Y de... Pero vemos, tardaron ¿no? mucho en las encuestas, igual no aparece. Y sí.
Yo te digo, Bueno. y las encuestas internacionales que al final parece que los perros nomás estaban haciendo acá, tardaron también en aparecer, ¿verdad? Sí, otro. Y están ahí los movimientos. Bueno, y hoy vamos a hablar de uno de los grandes temas de esta semana y de la visión acerca de lo que algunos denominaban como autoblindaje, para otros que incluso votaron a favor de el proyecto como una formalización de la cuestión de pérdida de investidura y otras Sí. situaciones más. Formalización Ponerle- del blindaje. Claro, y ponerle algo de rigor, decían otros, Sí, sí. a la cuestión para que no sea algo tan... Un marco jurídico, claro, para una que no sea algo reglamentación. tan liviano a la hora de tratarse y que termine expulsando a cualquiera. Así es. Salieron opiniones que decían, bueno, de hecho no sé qué están tanto tratando ahí porque no tienen la atribución de, ¿verdad? La Cámara no puede autoeliminarse o expulsar a sus integrantes per se, ¿verdad? Y otras cuestiones también que se fueron dando a lo largo de esta semana, que fueron varios condimentos a un debate que hoy vamos a Como tener. siempre en creo que Paraguay, perdón, Adelante, no, como adelante. siempre en Paraguay 7 millones de opiniones distintas. Exacto, la Cada biblioteca uno- dividida, dijo alguien por ahí cuando... Pero es se bueno hizo escuchar utilizatorio. las distintas voces, que es lo que vamos a hacer hoy justamente. Nada más para agregar, yo no sé si separaría un poco el escenario por un lado, como vos dijiste, los que están a favor, que dicen que esto, después de la experiencia de González Daer, que hay que recordar que fue destituido, o quien perdió la investidura con una mayoría simple, eso fue lo que se aplicó. Tuvo 30 votos, pero lo requerido, digamos, era 23. Entonces, eso motivó que los legisladores digan, bueno, esto está como muy simple, formalizan, dicen ellos, o reglamentan el artículo 201 de la Constitución, que hoy vamos a ver un poco más en detalle, y agregan no solo la mayoría calificada, Toto, sino también el tema de las sentencias judiciales, es decir, hacen que sea más complejo todavía el proceso de separar a un legislador. Y por otra vía, quienes sostienen que esto va en contra del artículo 185, que las mayorías que no están especificadas como calificadas en la Constitución Deben no ser tienen por qué Vos ser sabés que, calificadas. Mariana, hoy le estaba haciendo una nota a Adolfo Ferreiro, justamente. Sí. Y él me decía, no, ¿qué sentencia? No se requiere de ninguna sentencia. Sí, 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 escuché, vos sabés que escuché también, leí y por eso, Y entonces, pero sin embargo, ¿viste Pero lo que dijo sí. Mario Abdo en el... sí, Ay, una confusión ahí. así mismo. ¿Se requiere o no se requiere sentencia definitiva? Según lo Para aprobado, proceder. según lo aprobado. Pero te digo, Sí, sí, no entramos, sé, no, pero me de repente confunde. entramos en un mar de, Y ahí, de incertidumbre. Sí. Cuando si faltaba menos, como si faltaba menos, Claro. alguien dijo, no, pero esa no es la atribución de la Cámara. Así Y mismo. ahí a mí se me perdió, la verdad que ahí te digo, se me perdió la pelota, ya no... Y lo dijo nada más y nada menos que Luis Lescano Claudia. Claro, Sí, uno, sí, Una de las ustedes no le- personas. ¿verdad? entonces yo me quedé ahí y dije, bueno, Claro. acá ya le pregunto a Felipe. ¿verdad? Según Y a él partir de debe ahí, ser el TSJE el que destituya, por ejemplo. Según Lescano Según Claudio, Lescano Felipe, Claudio. Claro. Justo yo le No, pregunté no, a Felipe y Felipe me dijo, y hablemos en el programa de eso. Y eso es lo que vamos Claro, a hacer. debatamos, por Claro, favor. vamos a debatir sobre el tema hoy. Está con nosotros el doctor Marcelo Duarte. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes y gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Bueno, dicen que lo importante siempre es tener el teléfono de quien sabe, ¿verdad? Entonces tu teléfono fue el que sonó en estos días de una manera, me imagino, escandalosa, ¿verdad? De repente, ¿qué es lo que pasa? Preguntaste, ¿verdad? Y ahí comenzaron las consultas de si esto tendría que haber sido modificado o si es inconstitucional. El tema, primero, la mayoría simple, que es, parece lo más sencillo de digerir y de entender, ¿verdad? Ujú. Era así, es inconstitucional lo que se hizo a partir de ahora, no se necesitaba una modificación, no se puede modificar según la Constitución. Bueno, me van a tener que tolerar unos minutos porque en realidad hay que hilar varios artículos para poder tener el contexto de la situación, porque la falta de ese ejercicio puede ocasionar una interpretación errónea. A ver. Yo empezaría por algo muy básico que no escuché mencionar a nadie, lamentablemente, que hubiese servido mucho, sobre todo en el momento de la discusión en el Congreso, en ambas cámaras, porque últimamente estamos recordando el episodio del Senado, Claro. como si esto no hubiese pasado por la Cámara de Para que no se Diputados. inició ahí, de Claro. hecho, ¿verdad? Entonces, para ambas cámaras, les leo así de sencillo lo que dice el artículo 202 de la Constitución, que establece los deberes y las atribuciones del Congreso. Dice, primero, velar por la observancia de esta Constitución y las leyes. Ese es el primer deber de un congresista, sea diputado o senador. Consecuentemente, no se pueden alterar disposiciones constitucionales por la vía legislativa. No es porque se me ocurra a mí, sino porque el artículo 137 de la Constitución Nacional dice que es ella la ley suprema de la República del Paraguay. Continúa diciendo que las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. Eso quiere decir que
están todas por debajo de la Constitución. Omitido de los tratados y compañía porque es muy largo, pero también están ahí. Están entre la Constitución y las leyes. Bueno, y entonces estamos hablando ahora del caso de la pérdida de la investidura. 201. El 201 de la Constitución, que es el que finalmente ocasionó todo este debate. Y dice que los senadores y diputados perderán su investidura además de los casos ya previstos por esta en las siguientes causas. 1. La violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades previstas en esta Constitución. Y 2. El uso indebido de influencia fehacientemente comprobado. No establece ninguna mayoría. Bueno, entonces aquí analicemos dos cosas. Las causales. Las causales son la violación del régimen de inhabilidades o incompatibilidades, que en realidad están establecidas para ser electos. Claro. Pero Una vez yo que le- fueron electos ya no las violaron. Bueno, en teoría. pero yo les pregunto, por inhabilidades. ejemplo, en las inhabilidades, un senador o un diputado ya electo y en pleno ejercicio de sus funciones, a mitad de mandato, de repente un día recibe una interesante oferta de ser director general de una multinacional con intereses en el país que está explotando alguna Minerales, ponele. minerales, una concesión otorgada por el Estado. bueno. Esa es una inhabilidad. Se produce con posterioridad. Entonces, no hay manera de resolver esto, sino que haciéndole saber a este señor que si acepta el cargo, se va del Congreso. Debiera irse. Si no y si se opone a renunciar, entonces se le aplica la pérdida de investidura, porque si bien evidentemente, como dije, la inhabilidad estaba prevista para antes y no para el después, si es sobreviniente, al igual que la condena judicial, si un legislador, cosa que yo no recuerdo haya ocurrido en los últimos 25 años, es condenado por la justicia, entonces también es una inhabilidad que está prevista como impedimento para no ser electo. Pero ¿qué hacemos si un legislador finalmente es condenado a, por decir, a 5 años de cárcel? Evidentemente no puede seguir formando parte del Congreso, de ninguna de las cámaras. Consecuentemente, eso nos obliga a la situación de aplicar la interpretación de la pérdida de investidura. Ahora, concretamente en el artículo que les leí, que establece las dos causales, por sí misma, no habla de dos cosas que son las que creo que preferentemente tenemos que analizar. La primera de ellas es, reitero, las causas. Incurrir en las inhabilidades e incompatibilidades, que ahí es lo que acabo de mencionar. Y la otra es el uso indebido de las influencias. Uso indebido de influencias fehacientemente comprobada. Entonces, ¿qué es lo que podemos reglamentar nosotros a través de una ley? Podemos reglamentar, por ejemplo, qué tipo de formalidades se tienen que presentar en el pedido de pérdida de la investidura del legislador. Por ejemplo, haciendo alusión a la mención expresa y concreta de los hechos, las fechas, las pruebas, Posibilidad de si no se defensa. tienen las mismas, señalar dónde se las encuentra. Se puede establecer, por ejemplo, los plazos para las notificaciones al afectado y a sus defensores. Se puede establecer el plazo para el tratamiento de la cuestión, para que no quede ahí en un limbo por Claro, para que tenga un meses. tiempo de una vez que inicia que termine en un periodo determinado. Que se inicie en un periodo razonable y que termine en un periodo razonable, y que ese periodo contemple también un periodo razonable para ejercer la legítima defensa, que es un derecho constitucional general. Eso es lo que podemos reglamentar, pero no podemos reglamentar el otro elemento que motivó este debate nacional, creo, hoy en día, que es la cuestión de las mayorías, como tampoco la
prejudicialidad de la cuestión. Exacto. Porque de hecho, aquí no se las dos causales que le leí no conllevan la comisión de ningún delito. Porque el haber incurrido en una inhabilidad no es un delito. En sí mismo, claro. Una En cuestión sí mismo no política. es un delito. No sé, por ahí detrás de la Una cuestión jugada ética. pudo haber habido algo ilegal, pero en sí mismo no es un delito. Puede ser éticamente criticable, Claro. todo lo que ustedes quieran, pero no es un hecho punible, no lo es. Consecuentemente, hay que tratarlo en el ámbito de las inhabilidades y punto. Es decir, probar si la persona incurrió o no en esa inhabilidad. Claro, porque uno no puede tener una sentencia firme de que me ofrecieron un trabajo y lo acepté, sino un hecho punible. En el caso de las inhabilidades, digo, ¿verdad? Claro, Con tu ejemplo, ¿verdad? Claro, El ejemplo que mencionabas. No, un hecho punible trabajar en una empresa por más de que sea una inhabilidad, ¿verdad? No es claro, un hecho punible, no va a tener sentencia. No es punible. Ahí lo único que sería reprochable es cómo aceptas un Conflicto de trabajo así intereses, esa siendo cosa. legislador. Pero eso es una cuestión ética, no es una cuestión penal ni mucho menos, ¿verdad? Y el otro tema, como les decía, es El tráfico de influencia. el tráfico, no es el tráfico de influencia, es el uso indebido de las influencias. ok. Porque el tráfico de influencia es un tipo penal y tiene requisitos para su configuración. Y el derecho penal es todo derecho en general, pero en particular el penal, tiene que ser muy preciso porque está en riesgo la libertad de las personas. Consecuentemente, no se puede interpretar tráfico de influencia lo que a mí se me ocurre o lo que se le ocurre a mi vecino, sino lo que dice estrictamente el Código Penal. O sea, está tipificado y los actos se adecuan a ese tipo penal o no es tráfico de influencia. Es el uso indebido. Y bueno, el uso indebido, ¿dónde está definido? En ningún lado. Claro, termina siendo una interpretación Es hasta una política. interpretación política, Se podría al igual también que el definir mal una desempeño de las reglamentación. funciones que se utiliza en el juicio político. Trasladando esto, haciendo, si ustedes me disculpan, un mal ejemplo, es una suerte de juicio político. El problema está acá, es que es entre pares. Fraticidio diría alguien Entonces, por ahí, ¿verdad? yo entiendo perfectamente, no digo que sea la mejor solución la que se encontró, pero entiendo que no se haya elevado una mayoría a 2/3, porque conseguir 2/3 entre colegas para sacar a uno realmente es una cosa muy difícil en el Paraguay y probablemente en muchísimos países, ¿verdad? Salvo que se produzcan situaciones ya Muy absolutamente categóricas. escandalosas, donde el resultado es inevitable porque la posición del afectado es indefendible, ¿verdad? Vamos a saludar al doctor Wildo Almirón que está con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes para todos, para la audiencia, para los panelistas, para el colega Marcelo Duarte. Y encantado de estar acá. Aclarando que estoy como invitado por una especie de etiqueta, de que me etiquetaron como opinólogo en este tema. No vengo como apoderado del Partido Claro, sí, Colorado, sí, no, o sea, mis totalmente. palabras Eso ya lo presentamos. no Nosotros mencionamos comprometen luego. institucionalmente Claro. a mi partido, lo vengo, Como reitero, abogado. porque las circunstancias hicieron que aparezca mucho en los últimos días, entonces me catalogaron ya de constitucionalista en algunos No, aspectos. de hecho, por eso no te presento como apoderado del partido porque no venís. ese Pero carácter. vengo encantado a compartir con Y ustedes. debajo vamos a pasar también el que cada uno, la opinión de cada uno es exclusiva responsabilidad y no representan a nadie, ¿verdad? Dicho sea de, Sí, editorial del dicho sea programa. de paso, ¿verdad? Muy buena idea. Pero de alguna forma, siempre o cada vez que hemos discutido alguna cuestión legal y constitucional en los últimos años, sí que con más razón, hay opiniones totalmente divididas, parcialmente divididas, o en algunos casos coincidentes, ¿verdad? Muy pocos a veces en los últimos años, ¿verdad? Este también es un caso que, digamos, genera otra opinión. De hecho, vos tenés otra opinión acerca de la situación, doctor. Prácticamente no. O sea, si me invitaron como para producir la discusión acá, No, hubiéramos traído no, al no elaborado soy buen Partido actor, Liberal. no soy buen actor. Yo coincido plenamente con Marcelo en la mayoría de los puntos que él tocó. Entendamos bien algo. En primer lugar, y voy a volverme opinólogo según lo que escuché en los últimos días, ¿qué es lo que se discute sobre el proyecto de ley aprobado en diputados y confirmado en senadores hace unos días? En primer lugar, le escuchaba a un constitucionalista opinar de que el Congreso no tiene la potestad como para hacer eso. En segundo lugar,
se hablaba del tema relacionado a la mayoría requerida para producir la pérdida de la investidura. Y en tercer lugar, lo que algunos colocaban como sentencia firme ejecutoriada, prejudicialidad o siguiendo los pasos previstos en la legislación penal como está definido en el proyecto de ley, ¿verdad? Entonces son 3 puntos que quiero tocar coincidiendo prácticamente en todo con Marcelo. En primer lugar, el Congreso o cualquiera de sus cámaras tiene la atribución conferida por el artículo 201 de producir la pérdida de la investidura de sus pares. Los únicos que pueden rever la figura de un congresista, sea diputado o senador, electo y proclamado, son sus pares a través de la pérdida de la investidura. No existe otra figura como se quiso inventar didáctica, académica y hasta políticamente en algún otro tiempo. En segundo lugar, el tema relacionado a las mayorías. Y para tocar el segundo voy a irme primero al tercero, el tema de la prejudicialidad, sentencia firme y ejecutoriada, etc. Y decía bien Marcelo que esto está equiparado al juicio político. Si para el juicio político en donde se busca o puede concluir con la pérdida de la investidura de un presidente de la República, electo de manera democrática a un cargo unipersonal, no se requiere sentencia judicial alguna, es el juzgamiento del Congreso que por una cuestión política, siguiendo ciertos ribetes procesales, ciertos, previstos en el reglamento, ¿verdad? Esa es la verdad. Sí, o sea, nos puede gustar o no. El reglamento fino lo definen ellos para cada juicio en particular. Nos ¿verdad? puede gustar o no, pero sí, eso es lo que dice la Constitución. Y si para eso se es muy liviano con la cuestión de la sentencia firme y ejecutoriada, no es menos cierto que para el tema de los senadores o diputados no se tendrá que requerir o no se debería requerir una sentencia firme y ejecutoriada. Más todavía, y voy a usar el término previsto en la ley aprobada, porque todavía no fue sancionada, porque está a nivel del Ejecutivo ahora. La ley aprobada dice, habiéndose, creo que el artículo 3, Marcelo, Sí. ¿verdad? Habiéndose seguido los procedimientos legislativos penales previstos en la ley, alguna cosa por el estilo. ¿Sí me podés ayudar? Para la determinación de la existencia de un hecho punible, se respetarán las normas penales vigentes. Asimismo, o sea, seguir las normas penales vigentes. En primer lugar, y ya lo exponía Marcelo, no se requiere solamente el hecho punible como causal de pérdida de la investidura. Se habla de inhabilidades e incompatibilidades. Inhabilidades, lo colocaba bien Marcelo, son aquellas previstas en la Constitución que te vuelven inelegible. ¿Qué pasa cuando ya fuiste electo y se demostró de alguna forma tu condición de inelegibilidad? Con el caso de una sentencia firme, por ejemplo, los condenados a pena privativa de libertad que estén cumpliendo pena, dice, por más de 5 años, no pueden ser candidatos. ¿Qué pasa si yo fui electo, proclamado, y después me sobreviene una sentencia firme? Y dirán algunos, no, pero está el fuero es otra cosa. La sentencia que me puede venir de una investigación iniciada con anterioridad a que yo asuma como parlamentario. Me viene la sentencia. Es constitucional que yo complete mi mandato. Pero allí tenemos que hablar de sentencia firme ejecutoriada, porque así prevé la Constitución. Ojo, porque después alguno ahora va a venir con ideas trastocadas sobre ese tema. El artículo 197, que prevé las inhabilidades para parlamentarios, establece que debe ser una pena, en el ejemplo que estoy poniendo, una pena privativa de libertad con sentencia firme ejecutoriada, ¿verdad? Sobreviene eso a mi mandato en ejercicio, obviamente no sería constitucional, legal ni ético que yo continúe ejerciendo mi mandato hasta completar y después recién cumpla la pena, ¿verdad? Entonces, en esos casos de inhabilidad o de incompatibilidad, que es el ejemplo que ponía Marcelo, si mis pares, en el hipotético caso de que yo sea un parlamentario, tienen la atribución conforme al 201 de juzgarme y no necesitan ninguna prejudicialidad, por cuanto que el tema del uso indebido de influencia no es un tipo penal, no requiere un proceso previo. El ejemplo que ponía Marcelo de aceptar un cargo en una empresa multinacional que explote bienes del Estado, minerales, decían ustedes en el ejemplo,
tampoco depende de una cuestión prejudicial. Entonces, en ese caso estamos de acuerdo. En ese caso, no, el término colocado en la ley es inconstitucional y posiblemente es lo que levantó mayor polvadera sobre el tema por lo excesivamente antiético. Y vuelvo de nuevo al ejemplo que ponía antes. Para echarle a un presidente de la República, necesitar los votos y medianamente seguir el procedimiento previsto en el reglamento para cada caso del juicio político y chao. Medio escrito nomás y ahí Exacto. parece que cabalgamos, ¿verdad? Y los senadores y diputados se le tienen que hacer todo un proceso que termine en 10 o 15 años. Bueno, eso es éticamente luego Implica horrible, incluso destituirlos cuando ya ni siquiera son legisladores. Claro. Así mismo. Ahora, en el último punto que dejamos para el último, con respecto al tema de las mayorías requeridas, sí, yo allí no estoy de acuerdo con Marcelo. Es el único punto de su exposición en la cual no comparto. Yo creo que conforme la Constitución le permite a las cámaras del Congreso dictar su propio reglamento, le da la potestad de exigir ciertas mayorías, si bien dice en el artículo relacionado a las cámaras del Congreso, que son disposiciones comunes, que solamente los casos que requieran mayoría calificadas son las que pueden ser exigidas. Pero no es menos cierto que en el reglamento vigente, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, existen otras mayorías calificadas que están vigentes y se aplican en cada periodo parlamentario y nadie lo tildó de inconstitucional, ¿verdad? Y en eso Marcelo opina, así como yo desde afuera también. Hay que preguntarle un poco a los parlamentarios que hablan de... Porque en los últimos tiempos, cualquier cosa que no me guste ya es inconstitucional. En primer lugar, esto sí puede tratarse por la Corte de Inconstitucionalidad, por la inconstitucionalidad. Pero normalmente vemos en los últimos tiempos que las sentencias de primera y segunda instancia Ya van directo a la Corte a sabiendas de que no tienen razón, como el caso que hace poco nos tocó en materia electoral, convirtiéndole a la Corte, en primer lugar, en una tercera instancia que no existe. Porque la inconstitucionalidad en un juicio es al solo efecto de revisar si se siguieron los procedimientos legales y constitucionales para llegar a una sentencia, no para hablar del fondo de la cuestión. Y en los últimos tiempos se malinterpreta, se malutiliza y encima se utiliza políticamente porque es discurso una herida de es plataforma política. Hoy Claro, estoy es de chapa para acuerdo. salir a ese discurso. Claro, digamos. hasta la Corte no... Hoy chapa la con acuso, otra, claro. hoy la acuso a la Corte de lo peor cuando la sentencia no me favorece, porque yo necesito instalar políticamente que yo soy el más débil en la Que soy un relación. perseguido. Al día siguiente se me dicta una Te da la sentencia razón, favorable digamos. y yo me callo, Claro. ¿verdad? Y No, o por ocurrió fin obró, por en fin el obró la caso Corte. de O sal- hay o mucha salía a hablar, ¿verdad? Porque te da hipocresía chapa, pues. en los actores políticos de nuestro país. Imagínense ustedes, Lugo, senador electo por la Concertación Frente Guazú del 2012, que hoy es del Movimiento por la Patria, algo así. La Patria Primero, LPP. Ese es el movimiento hoy de Lugo. Lugo, por ejemplo, es impugnada su candidatura por un partido, porque es ministro de una iglesia o religión y porque fue presidente también, lo cual yo no estoy de acuerdo en esto último, en lo primero sí. Y él a su vez le impugna a través de la Concertación Frente Guazú, del cual es propietario, gerente general y presidente, si bien tratan de cambiar, porque a ellos pues cuando le conviene son una cosa y cuando no le conviene son otra cosa. En su conducta son así, como equipo. Yo no estoy diciendo nada fuera de lugar. La opinión pública y ustedes pueden comprobar lo que estoy diciendo. Ellos cuando le conviene son Concertación. Ellos cuando no le conviene son movimientos, no forman parte de la alianza Ganar, por ejemplo, ¿verdad? Cuando le conviene, Lugo es obispo. Cuando no le conviene, Lugo ya no es obispo. Entonces, hay impugnaciones de candidatura, volviendo otra vez tratando de Y a veces- reatar los hilos de A la veces historia. es tío y a veces es papá, ¿verdad? Así Entre mismo. esas cosas. Voy a hacer una A pausa. veces es doctor. papá y a veces es padre, ¿verdad? Pero Voy a estamos. hacer una pequeña pausa, doctora. Después tiró dos hace rato y no la agarré ninguno, me esquivé y parece que rebotó ahí por Sí. el gozo, ¿verdad? Pero para meternos en hilo otra vez a la vuelta. Sí. Vamos a hacer un pequeño corte y va a venir el agua también para los dos. Le vamos a comprometer a la idea a Elías y Mariana ya quiere preguntar, Pedro también. Vamos a la pausa y volvemos.
Te estamos volviendo al aire, pedí, Mariana, y bueno, me estás bien, reclamando. Toto. No. Y pedí al aire también. El No. día tiene que Oh, traer. por favor. Y no lo... Teléfono ¿Cuál para es? el día de los invitados. Yo quiero hablar de la justicia electoral, nadie que mete en la cuchara este Lescano, claro. Ese de hecho yo te iba a preguntar. Bueno, Justamente ahí lo te que voy a hablamos, preguntar. A ver, Lescano. Mariana, por favor. Sí, quiero ir un poco Le regaló la pregunta a Pedro, eso a lo está que bien. a lo que puede suceder. Voy a preguntar, Pedro. No, mentira. A ver, este tema del proceso penal, yo coincido, o sea, absolutamente, digamos, ¿Estamos al aire o no? inconstitucional. Sí, estamos al aire, sí, estamos al aire. Ah. Cuando se ven Introducir en la esa necesidad pantalla, de ¿no? una condena o de un proceso penal cuando, básicamente, como vos lo explicabas, doctor, el artículo no lo exige, digamos, más que una cuestión ética. Pero yo quiero ir un poco al caso González Daer, que para mí es el disparador de la discusión porque fue el primer senador destituido en la era democrática y a consecuencia de quien yo digo se da todo esto, digamos. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cuál es la situación o cuál es el escenario de González Daer? Porque si esto queda vigente, él puede recurrir y decir que fue separado por una ley que hoy fue modificada y bueno, esta le beneficia, digamos, de algún modo, o ya no se puede rever. ¿Qué va a plantear? O sea, ¿cómo puede quedar el caso? Particularmente el de González Daer, que ya fue el único sancionado, digamos, con la normativa o con el artículo vigente de la forma anterior. Debo confesar que me toma de sorpresa tu pregunta porque la formulas de una manera muy directa, ¿verdad? Y obligado a responder sin un análisis previo, tengo que apelar a los principios generales del derecho, ¿verdad? Y la ley rige para el futuro. Claro. La irretroactividad. La irretroactividad de la ley es un principio constitucional recogido en el procedimiento civil, pero tiene su origen en los principios generales del derecho. Y el salvo cuando sea más beneficioso para el... Para el reo, pero Claro. acá no hay ningún... No es penal. No es una cuestión hay penal. una consecuencia penal. Sí, me pueden decir, y no van a estar lejos si me dicen, es una sanción, Sí. pero entre comillas. Ese da para otro programa. Ese es otra clase de sanción, ¿verdad? Claro. Las sanciones son, desde el punto de vista penal, las que tienen como consecuencia un castigo previsto en la propia ley penal, ¿verdad? Que puede ser la cárcel, la multa, prohibiciones de alguna naturaleza, como el conducir, en fin. Esto, y perdón porque quiero ir sobre el punto de Mariana, porque se planteaba lo otro, que si hoy no se lo puede sacar de la lista, porque es lo que mucho se planteó, jura, asume y lo sacamos de vuelta, le hacemos perder otra vez la investidura, decían. Y por supuesto Adolfo Ferreiro, que hoy está raramente, bueno, no sé si raramente más cerca de un lado que del otro, ¿verdad? Decía, no puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Ese es un principio Pero no hay causa constitucional y judicial. legal, decía él. Pero por eso quiero saber dónde se encasilla, digamos, esta situación, porque no es penal, no es una cuestión de orden civil, digamos, esta es una cuestión administrativa política. Vuelvo a insistir y asumo como mía la tesis, no voy a poner en boca de nadie, ni voy a citar un texto porque no he tenido tiempo de buscar la cuestión. Para mí, esta es la versión dentro del Congreso del juicio político. Claro. Es la única forma de destituir políticamente Claro. a un legislador de su cargo. Y las características de la figura, si ustedes se fijan, son muy similares a las del juicio político. Un par de causales bastante laxas, es decir, no muy ajustadas, y apenas la mención de un procedimiento. Ni siquiera en este caso se habla de mayoría, ¿verdad? A lo cual supongo que nos vamos a referir en algún momento. Antes de entrar a lo de las mayorías, o si prefieren lo hago ahora, hay un tema que escuché acá mencionar y que creo que se origina en la publicación de un artículo del doctor Lescano Claudio. Lescano Claudio. Lescano Claudio, de que habla de la intervención necesaria de la justicia electoral. Lamentablemente no puedo coincidir con él, ¿verdad? Porque si ustedes leen el 273, que es el artículo que hace referencia a las funciones de la justicia electoral, tienen todas que ver con la preparación y el juzgamiento de las elecciones y los títulos de quienes resulten electos. Pero acá no estamos hablando de elegir a nadie, estamos hablando de sacar a alguien, que es lo que le vamos a consultar a la justicia electoral. Eventualmente lo que se le consultará después a la justicia electoral
es quien viene en sustitución del que se fue, si eso fuese necesario. Claro, una cuestión administrativa de pasarme una lista y... Claro. Normalmente nombre, se ¿verdad? tiene Claro. la lista proclamada y se sabe el procedimiento de los suplentes reemplazan a los titulares. Normalmente y cuando cosas algo de así. esto va a pasar, ya hay uno que se está ajustando la corbata la ahí corbata en la para antesala, asumir. ¿verdad? Suele suceder. Y el juramento Pero- es casi inmediato, ¿verdad? Suele suceder. Pero ya están ahí Lo ajustando. que es demasiado forzado es así como intentar judicializar penalmente la decisión previa a la asunción de una decisión política, cual es retirarle la investidura a un senador o a un diputado, es igualmente forzado para mí pretender que esta cuestión decida la justicia electoral. La justicia electoral ya falló sobre la Claro. cuestión. Por eso la persona está en el cargo y por eso está en el problema y por eso está Hay que siendo sacarla. La figura de la sometida peri de a un- investidura. a un Marcelo, procedimiento. Pero jurídicamente, porque el doctor Lescano Claudia habló de dos temas. Por uno, dijo que la reglamentación de 201 va a comenzar es inconstitucional, no se debe hacer. Dos, la reglamentación de 201 es inconstitucional, dice. Lo dice un exministro de la Corte, por eso me crea una confusión. Y por otro lado, dijo claramente que ambas cámaras, por eso está en colisión con lo que dicen ustedes, no tienen esa potestad y que indefectiblemente tiene que ser tratado en el ámbito de la justicia electoral. Ahora, ¿cuál es la explicación jurídica de esto? Es lo que yo quisiera saber, porque un ex ministro de la Corte está con esta apreciación. ¿Puedo contestar, Marcelo? ¿O Sí. te le dedicaba al Lescano Claudio? A ver. No, lo que pasa es que puede tomarse mi intervención como, digamos que, interesada. Pero es un riesgo que siempre se corre en esta profesión, ¿verdad? Yo les quiero recordar que el doctor Lescano Claudio, con otros colegas suyos que integraban la Corte en aquel momento, 6 para ser exacto, de los cuales 2 renunciaron antes de la sentencia, él no, y fue sentenciado y en consecuencia en juicio político destituido del cargo. Entonces su apreciación de la Constitución y de las facultades del Congreso, por supuesto, Está contaminada. están afectadas por lo menos por esa situación, ¿verdad? Y de hecho, la defensa de todos quienes pasaron por un juicio político en algún momento cuestionaron o pretendieron cuestionar la facultad del Congreso de ir tan lejos como para destituirlos del cargo. Sin embargo, la única vez donde la defensa se centró única y exclusivamente en la falta, en la improcedencia de la acción, en la inhabilidad del Congreso para destituir a un presidente fue en el caso de Lugo. En ningún momento el doctor Ferreiro, en ese entonces, hoy senador, dijo, no, el señor Lugo, presidente de la República, no es culpable de este cargo, ni del segundo, ni del tercero, ni del cuarto. Él solamente dijo, al igual que el contralor actual, que parece que va a ser sometido también a juicio político, lo único que dijeron desde que se sentaron hasta que se retiraron todas las veces fue que el procedimiento era inválido, no que su cliente era inocente. Todos los demás terminaron aceptando que el procedimiento en sí era correcto. Eventualmente no estuvieron de acuerdo con la decisión, ¿verdad? Pero ese fue el último juicio político que yo recuerde. En los anteriores, recordemos, estuvo el primero el de Cuba, después el que prosperó, aunque renunció antes, de González Maqui, que no prosperó, no se obtuvo la cantidad de votos, y el de los ministros de la Corte Suprema, que 2 renunciaron antes, reitero, y 4 fueron condenados con, no sé, la expresión creo, no es feliz, la de condenados, pero fueron excluidos del cargo, separados del cargo por juicio político. Ahora, doctor Almirón, ¿vos querías opinar algo también y después Sí, vamos a la... primero a la un poco pausa? sobre lo que decía Mariana con respecto, estamos acostumbrados pues desde los orígenes de nuestra cultura paraguaya a tratar de explicar lo que no entendemos, ¿verdad? Hay algunas cuestiones respecto, y no me refiero a Mariana, me refiero No, en general. a los actores políticos principalmente, y tratan de adjetivar algunos hechos, como es el caso, por ejemplo, de esta ley, nacida en diputados, que no todos recuerdan, que fue aprobado en el Senado,
y le culpan a González Daer de otra vez, ¿verdad? En realidad, esta ley, si fue hecha pensando en González Daer, están equivocados. González Daer ya perdió su investidura en este periodo parlamentario. Sin la investidura que conlleva consigo los fueros, fue imputado y está siendo investigado. Y la sentencia que vaya a recaer en esa cuestión, ni el fuero que podría tener a partir de julio del 2018 ya le amparan a atajar la investigación que se viene con ese tema. Es un dato no menor. Sin emitir juicio de valor sobre si es culpable o no. Porque Porque allí tenemos que recordar que para algunos la grabación obtenida fuera del mandato judicial es legal y para otros es ilegal ante la misma circunstancia. Sin desparpajo alguno, algunos actores políticos involucrados también en la misma novela dicen que la grabación no sirve de nada y le aplauden todos algunos, ¿verdad? Y no sirve. Pero en el caso de González Daer, él ya perdió la investidura, también en el caso de Oviedo Mato. El proceso comenzó, sus próximos fueros Él no tiene le gritan. fuero y ese fuero del julio del 2018 no se le va de ninguna manera o no se le debe ni se le puede transmitir al pasado. La ley, si es que entra en vigencia total o parcialmente, entra a regir desde la fecha de su promulgación. Entonces no le va a afectar, como decía Marcelo, de ninguna manera a los casos de Oviedo Mato y de González Daer. Entre paréntesis, yo no señalé que les vaya a afectar, pero sí creo que fue un disparador para la discusión que se instaló. Eso sin yo duda. aclaro nomás, Claro. no por lo que vos dijiste, sino me No, sentí yo en la aclaro nomás necesidad también de por si aclarar. acaso, ¿verdad? En lo otro, para ser más contundente, porque a veces de las discusiones de dos abogados nacen 50 opiniones diferentes. Y en lo que coincido, cuando encontramos dos abogados que coincidimos en algo, tenemos que agarrar porque no, nada, Sí. y octava y como se diría en términos populares, ¿verdad? En lo que respecta a la competencia, atribución constitucional que tiene el Congreso de juzgar a sus pares. La proclamación, la organización, la elección, todo corre por cuenta de la justicia electoral. Pero una vez proclamado, la lista es enviada, la lista y los resultados, según establece el reglamento de la Cámara de Senadores, es remitida a la Cámara de Senadores y la Cámara de Senadores debe aprobar, dice su reglamento, aprueba el resultado, aprueba la proclamación que constitucionalmente compete única y exclusivamente a la justicia electoral y eso ya queda. Y además, ocurrido. Tadeo, si me permitís, Sí. le toma juramento Sí. para que vean la pérdida de competencia de la justicia Sí, sí. electoral una vez hecha O no la le toma proclamación, juramento. se acabó. En el su supuesto de función. que se aplique la pérdida de la investidura para un senador o para un diputado, no necesita ni siquiera preguntársele a la justicia electoral, Claro. salvo que por alguna aventura, pero ya es exagerado, ya es No, porque si no va a haber una pensar en injerencia de extremo. poderes también. Supongamos que los 45 senadores suplentes por alguna razón perdieron la investidura y ya no hay más ni siquiera suplente para completar. Y En Brasil. ese caso podría ser consultado. Brasil es así. Sí, en Brasil parece que con el perdón Hasta de los el portero brasileños y Brasil. del gobierno brasilero, Sí, sí. el brasilero, Ah, imputa creo de como palo. le digo a un amigo, el único que no está imputado todavía es Tiririca, el payaso diputado de Río de Justo hace Janeiro, más payaso rato. de profesión, ¿eh? Sí. No, de el payaso manera- de profesión que salió elegido. El Parece mejor que el único. congresista o sea, por la Y que misma no va por gente Rebutú. y por el Eso. ejercicio, y que él anunció que no va a ir porque le da vergüenza lo que se hace ahí dentro. Porque le Entonces, parece payasesco. No va a participar. Le parece payasesco. Con Felipe, por favor. Yo lo que Vamos. le debería Tengo que hacer pedir, un corte, doctor, y vamos a hacer a la vuelta, ¿te parece? nos queda tiempo para hablar A de- la vuelta sí tenemos media hora de programa todavía, así Ah, que vamos a hacer fantástico. un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, estamos volviendo, estamos al aire de Felipe, por favor. Marcelo, uno de los temas que se debatió mucho también es la cantidad, o la cantidad de votos, o la cantidad requerida, el tema de los porcentajes de los presentes, porcentaje del pleno. Sí, es que Tener es una un opinión tema sobre- crucial. Claro, para mí es el tema. El que fue legislador te puede corroborar esto. De votos se trata. ¿verdad? Sí. Entonces, no es lo mismo que no exija un número calificado de la mayoría a que lo haga como pretende el proyecto de ley hasta ahora, sancionado por el Congreso, donde se establece primero una mayoría de 20% de la Cámara respectiva para solicitar
la pérdida de investidura del legislador. Y segundo, cumplido este requisito, para que prospere esa pérdida, esa solicitud de pérdida de la investidura, el voto afirmativo de las dos terceras partes absolutas de la Cámara, ¿verdad? Entonces, como es en el juicio político, entonces aquí yo no quiero hacer un juicio de valor si es poco o si es mucho, porque vamos a tener diversas opiniones y todo el mundo tiene derecho a tener la suya. Yo me quiero remitir sencillamente a lo que dice la Constitución, con la que podemos estar o no de acuerdo. Yo, de hecho, hubiese preferido que tenga alguna mayoría expresa. Uno, para evitarnos este problema, pero también creo que se merecía una mayoría calificada, no de 2/3, pero quizá mayoría absoluta, sí, mitad más uno. Sin embargo, no tiene, y entonces yo me veo obligado como ciudadano, y los legisladores también, pues recuerdan que al inicio les dije el primer deber es cumplir y hacer cumplir la Constitución, ¿verdad? Y la Constitución dice en el 185, le voy a leer la parte pertinente nomás para no alargar demasiado, que el quórum legal se formará con la mitad más uno del total de cada Cámara. Atención aquí, salvo los casos en que esta Constitución establece mayorías calificadas, las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes. Buscamos el artículo 201 y vemos que no habla de ninguna clase de mayorías. Entonces, tenemos que ir a la regla general de la Constitución que está en el 185, que es lo que le acabo de leer. Y por si eso fuese poco, les leo lo que dice más abajo el mismo artículo. Las disposiciones previstas en el artículo se aplicarán también a las sesiones de ambas cámaras reunidas en el Congreso. El mismo régimen de quórum y mayoría se aplicará a cualquier órgano colegiado electivo previsto en esta Constitución. Eso me adelanto en leerle porque el doctor Almirón nos decía bien, y es una información interesante la que nos trae, que hay algunas disposiciones en el reglamento de las cámaras que transgreden esta disposición. Y si es así, pues lo que deben tomar nota de esto son los legisladores y adaptar el reglamento en la hipótesis de que eso sea efectivamente así. Francamente no conozco esos artículos, pero no tengo por qué dudar de la palabra de mi colega. Consecuentemente, diga lo que diga el reglamento, hemos visto que el artículo que rige la pérdida de investiduras no exige ninguna prejudicialidad, no exige que haya un delito o un hecho punible de por medio, no exige ninguna mayoría calificada y no establece plazos ni condiciones. De manera tal que, como decíamos antes, a lo sumo se pueden establecer algunos presupuestos formales para que eso sea algo ordenado y civilizado y predecible, pero no agregarle estándares que la Constitución no impone, porque eso, por imperio, y esto no es poca cosa que lo que les voy a decir, del 137 de la Constitución, que ya les leí, que establece el orden de prelación de las normas de nuestro país, y dice que la Constitución es la ley suprema. La violación de este artículo 137 tiene gravísimas consecuencias penales y políticas. Y además fulmina de nulidad cualquier modificación que se haga en violación de este orden de prelación. Y lo que el Congreso pretende hacer con esta ley es convertirse en Asamblea Nacional Constituyente, porque este tipo de modificaciones solo se puede hacer por la vía de la reforma, ni siquiera por la enmienda. Consecuentemente, el exceso legislativo es realmente inmenso. Y lo único rescatable para mí de este asunto es que ha abierto un debate sobre un tema que permanecía en la oscuridad. Y no me quiero despedir de ustedes y de la audiencia sin recordar algo que tocamos, pero muy superficialmente, muy brevemente al principio. Estamos centrando este debate
solamente, perdón, esta entrevista, este programa, solamente en el debate de la cuestión en la Cámara de Senadores. Cuando se Es originó el el diputado. mismísimo texto que aprobó la Cámara de Diputados, Sí. no ha cambiado una sola coma. Por eso que quedó sancionado Claro. Claro, símbolo. inmediatamente y Claro. ahora es remitido, no sé si Al ya se Ejecutivo. remitió, pero tiene que ser remitido con el mensaje al Ejecutivo para que éste lo promulgue o lo vete. Pero esto se generó en un proyecto de la diputada Olga López, que lo único que no tenía es esto de la prejudicialidad, en lo otro es prácticamente lo mismo. Y es lo que les dio la idea, por lo visto, a los legisladores de encontrar un mecanismo para levantar los requisitos necesarios para ser expulsados de la Cámara a un punto tal que se vuelven inalcanzables. Que ¿verdad? prácticamente se vuelve impracticable, ¿verdad? Sí. Y también Sí. me despido de usted diciendo acá, para mi gusto, la garantía cuando uno elige, y lamentablemente ese es el problema de las listas sábanas, ¿verdad? Que no hemos podido nunca resolver, está en que uno no tiene certeza al elegir un partido o una lista. La certeza está en la conducta, y no de una vez, sino de todo el periodo de un legislador, hombre o mujer, senador o diputado. Y ahí hemos encontrado muchas sorpresas, es decir, gente que se presentaba como muy alternativa a las prácticas tradicionales, ha votado en diputados y, Se mimetizaron rápido. se han votado de la manera que criticaban toda su vida. Vamos a hacer una breve pausa a la vuelta al doctor Almirón también sobre el mismo punto, por favor, doctor. Sí, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Bueno, estamos volviendo. Doctor, por favor. Respecta en lo único que diferíamos, decía, y cuesta mucho encontrar dos abogados que podamos ponernos de acuerdo sobre En el algunos 90% temas. por lo menos estuvieron de acuerdo. y a mí 90%. En este te comió la 10% tormenta. lo que respecta a la mayoría absoluta, o sea, a la mayoría calificada que exige la ley para tratar este tema. Y el artículo 190 de la Constitución Nacional establece la facultad que tiene la Cámara del Congreso para dictar su propio reglamento, y allí se prevén la autonomía que tiene, por ejemplo, por mayoría de 2/3 podrá amonestar o apercibir a cualquiera de sus miembros por inconducta en el ejercicio de sus funciones y suspenderlo hasta 60 días sin goce de sueldo. O sea, para suspenderlo necesita una mayoría calificada, para hacerle perder la investidura no. Y vamos a dejar en manos de 45 son los miembros del Senado, 80 en diputados. El quórum en el Senado es 23. 23, El quórum en diputados es 41. 41. Si mayoría simple del quórum, estamos hablando de que en diputados, con 20 votos vos ya podés echarle a un tipo que fue electo por el pueblo. Y en senadores con 12 votos ya podés echarle a un tipo que fue electo por el pueblo. ¿Por qué te explico? Porque algunos van a decir, no es así. Pero igual el juego 45 el está escrito, quórum ¿verdad? es 23. Con 12 tenés mayoría si están presentes 23 nomás. ¿Verdad? Entonces, es perniciosa para la democracia permitir que un número limitado juzgue a sus pares. No está en discusión la capacidad que tienen de juzgar a sus pares. No está en discusión que no dependen de una cuestión prejudicial. Lo que estamos hablando es de la facultad que tiene, según el 190 de la Constitución Nacional, de dictar su propio reglamento y establecer las propias pautas, que ya lo hiciera en otros temas. Doctor, pero eso no quita que haya una mayoría calificada o no, y que haya una figura constitucional como la pérdida de la investidura. No, la pérdida de la investidura no está en tela de juicio si existe o no. Me La avivó- pérdida de la investidura Me avivó el existe. programa, Mariana. pero acá después cuando teníamos después un vi minuto tu- para el final sopló el fuego y se empezó a prender todo. Necesito decirle Sí. algo. Elías, por favor, ahí. Como Teléfono, Elías. le mencioné algo al respecto antes. El hecho de que en el reglamento, por esa facultad que le da la Constitución, cualquiera de las cámaras establezcan mayorías para determinadas cosas, no implica que quede sin efecto la disposición del 185. Es decir,
El artículo de la pérdida de la investidura es un artículo autónomo, se rige por sí mismo y no está sujeto ni puede estar en cuanto a sus mayorías o causales sujeto a ningún tipo de reglamentación, ni legal ni reglamentaria, porque eso sería convertirse en constituyente, no en legislador. Gracias, doctores, por el Reitero que no dije yo que Claro. el reglamento estaba y que por eso se puede hacer. Lo único que digo es que el 190 Le de da la la Constitución le potestad. permite a las cámaras dictar su reglamento y establecer estas mayorías. De hecho, ya lo hicieron. Doctores, muchas gracias. Hay que preguntarle a un actor principal y fundamental de esta situación qué piensa al respecto y cómo interpreta el tema. Hay que preguntarle a Fariña para poder tener otro punto de vista. Vamos a encontrar nosotros el lunes. ¡Qué alegría! Sí. Pedro, contigo el jueves quiero hablar. Vamos a... Bueno, derecho no voy a poder hablar porque no voy a estar. Vamos a Sí, encontrarnos el Claudia, lunes. Chao. que disfrute. ¿Por qué?